Finge ser abogada. Mi hermana se lo dijo al comité disciplinario. De ninguna manera. Ella aprobó el examen de acceso. Mis padres presentaron una queja llamándome fraude. Me senté en silencio en la audiencia. La jueza que presidía abrió mi expediente y luego dejó de respirar por un momento. Señorita García, usted litigó ante mí el año pasado, el caso Fernández. Lo califiqué como la defensa más brillante que he visto en 30 años. ¿Por qué su familia está reclamando esto? La sala de conferencias olía a madera vieja y a colonia cara. Me senté a la larga mesa de caoba con las manos cruzadas en el regazo, observando a mi hermana Beatriz jugar nerviosamente con su collar de perlas frente a mí. Mis padres la flanqueaban a cada lado con los rostros fijos en expresiones idénticas de justa reivindicación. Tenemos pruebas, anunció mi madre al panel de 3 miembros. Su voz tenía ese tono particular que había perfeccionado a lo largo de los años, el que sugería que cualquiera que no estuviera de acuerdo con ella era estúpido o voluntariamente ignorante. Nuestra hija ha estado mintiendo sobre sus credenciales durante años. Nunca aprobó el examen de acceso a la abogacía. Ha estado ejerciendo la abogacía ilegalmente y sentimos que era nuestro deber cívico denunciarla. La jueza Patricia Morales estaba sentada en el centro del panel, con su cabello plateado recogido en un moño pulcro. A su izquierda estaba Tomás Aranda, socio principal de uno de los bufetes más antiguos de Madrid. A su derecha se sentaba el inspector Lorenzo Bernal de la División de Fraudes. Los 3 tenían carpetas abiertas frente a ellos. Señorita García, dijo la jueza Morales, sus ojos encontrando los míos. Ha estado notablemente callada durante este procedimiento. ¿Le gustaría responder a estas acusaciones? Sostuve su mirada, pero no dije nada. Mi abogado Gonzalo Valdés me había aconsejado que los dejara hablar. Dejar que construyeran su caso. Dejar que se sintieran confiados. Beatriz se inclinó hacia adelante haciendo crujir su blusa de diseñador. Señoría, mi hermana siempre ha sido una decepción familiar. Apenas terminó el bachillerato. Fue a una universidad de provincias en Soria de la que nadie ha oído hablar. La idea de que pudiera aprobar el examen de acceso en Madrid es risible. Mi padre asintió vigorosamente. Intentamos apoyarla, dijo con la voz cargada de una tristeza fabricada. Realmente lo hicimos, pero ha estado viviendo en un mundo de fantasía. Cuando descubrimos que en realidad estaba representando a clientes, supimos que teníamos que actuar. La expresión de la jueza Morales permaneció neutral, pero algo parpadeó en sus ojos. Abrió el expediente frente a ella y vi cómo cambiaba su rostro. El ligero ensanchamiento de sus ojos, la pausa en su respiración, la forma en que sus dedos se tensaron en el borde del papel. Señorita García, dijo lentamente. Usted argumentó ante mí el año pasado, el caso Fernández. La sala se quedó en silencio. La recuerdo muy claramente, continuó la jueza Morales, su voz tomando una cualidad diferente. Lo llamé la defensa más brillante que había visto en 30 años en el estrado. ¿Por qué su familia afirma que no es una abogada licenciada? El rostro de mi madre palideció. La boca de Beatriz se abrió y cerró como un pez boqueando por aire. Quizás, dije en voz baja hablando por primera vez, deberíamos empezar desde el principio. Crecer como la menor de 2 hijas en la casa de los García significaba vivir a la sombra de Beatriz. Mi hermana era todo lo que mis padres querían, hermosa, encantadora, popular sin esfuerzo. Sacaba sobresalientes sin estudiar. Salía con el capitán del equipo de fútbol y fue aceptada en ICADE, una de las universidades más prestigiosas, antes de que terminara su último año de bachillerato. Yo fui el accidente que llegó 7 años después. El bebé ups que mi madre mencionaba a veces después de su 3ª copa de vino en las cenas. Donde Beatriz era rubia y esbelta, yo era morena y robusta. Donde ella sobresalía naturalmente, yo luchaba y peleaba por cada notable bajo. Mis padres dejaron claro que hija era el premio y cuál era la consolación. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, se convirtió en el estribillo favorito de mi madre, pronunciado con creciente frustración a medida que avanzaba en mi adolescencia. La comparación cristalizó durante el verano después de mi 2º año de bachillerato. Beatriz acababa de terminar su primer año de Derecho en ICADE,
y mis padres organizaron una cena de celebración en nuestra casa en las afueras de Madrid, en Pozuelo. Vinieron 20 personas, todas ansiosas por brindar por su niña de oro. Yo serví aperitivos con un vestido negro que mi madre había comprado específicamente para la ocasión, interpretando el papel de hermana menor servicial mientras Beatriz presidía la corte hablando sobre derecho constitucional en su pasantía de verano en un prestigioso bufete. ¿Y qué hay de ti?, me preguntó la señora Crespo, la vecina, con una voz que tropezaba con un desinterés cortés. ¿Cuáles son tus planes para la universidad? Antes de que pudiera responder, mi madre interrumpió. O probablemente irá a alguna universidad pública pequeña. Tal vez estudie algo práctico como higiene dental. El desdén en su voz dolió más que las palabras mismas. Beatriz se rió. Ese sonido tintineante que todos encontraban tan encantador. No todo el mundo está hecho para la educación superior, dijo palmeando mi hombro. No hay vergüenza en conocer tus limitaciones. Algo se endureció en mí esa noche. Tenía 16 años y 2 años de bachillerato aún por delante. Y decidí que un día, de alguna manera, haría que se arrepintieran de cada palabra condescendiente. Esos 2 últimos años de bachillerato fueron solitarios. Mantuve la cabeza baja, mejoré mis notas tanto como pude y comencé a investigar universidades que realmente pudiera pagar. Mis padres dejaron claro que el fondo de educación familiar se había agotado con los gastos de la universidad privada de Beatriz. Lo que quisiera hacer a continuación, tendría que financiarlo yo misma. Fui a una universidad pública en una pequeña ciudad de provincias, tal como mi madre predijo. La Universidad de Soria no era prestigiosa ni impresionante, pero era asequible y lo suficientemente lejos de Madrid como para no tener que ver el ascenso continuo de Beatriz. Mis padres me enviaron un cheque de 2.000 euros cuando me fui, lo cual mi padre declaró explícitamente que era todo el apoyo que podemos permitirnos dar. La educación de Beatriz costaba 20.000 euros al año. Pero no dije nada. Solo tomé el dinero y me fui. En la universidad descubrí algo inesperado. Cuando no me comparaban constantemente con mi hermana, realmente podía concentrarme. Tomé una carga completa de cursos y trabajé 30 horas a la semana en una cafetería local. Mis notas subieron. Para mi segundo semestre, tenía un promedio perfecto, todo matrículas de honor. Mi asesora, la profesora Rosa Andrés, se dio cuenta. Era una exfiscal que había dejado el mundo legal después de la muerte de su esposo y se había dedicado a la enseñanza. Ella vio algo en mí que mi familia nunca había visto. Tienes un instinto natural para el razonamiento legal, me dijo una tarde en su despacho. ¿Alguna vez has considerado la abogacía? Me reí. El sonido salió amargo. Mi hermana fue a ICADE. Yo soy la decepción de la familia, ¿recuerda? ¿Quién te dijo eso? Los ojos de la profesora Andrés se agudizaron detrás de sus gafas de montura metálica. Todos los que importan. Se reclinó en su silla. Déjame decirte algo sobre la Facultad de Derecho. No se trata de dónde empiezas. Se trata de cuán duro estás dispuesta a trabajar. Y tú, por lo que he visto, trabajas más duro que nadie en este programa. La conversación se quedó conmigo. Por primera vez en mi vida, alguien creía que podía ser más que la hija menor de los García. Durante los siguientes 2 años, la profesora Andrés se convirtió en mi mentora. Me enseñó a pensar como abogada, a construir argumentos, a encontrar las debilidades en las posiciones opuestas. Me empujó más duro que cualquier maestro. Cuando me gradué con mi título, me entregó una carta de recomendación y una lista de universidades en Madrid que ofrecían becas basadas en la necesidad para el máster de acceso. No dejes que nadie te diga de que eres capaz, dijo. Especialmente no la familia. Solicité plaza en la Universidad Complutense de Madrid. No era la privada exclusiva de mi hermana, pero era una institución respetada con una sólida reputación. Mi ensayo de solicitud fue honesto. Escribí sobre ser subestimada, sobre probarme a mí misma, sobre querer representar a personas que no tenían voz. La carta de aceptación llegó en marzo. Beca completa por excelencia académica. Llamé a mis padres para compartir la noticia. ¿Derecho? La voz de mi madre era incrédula. ¿No hablas en serio? La Complutense me ofreció una beca completa, dije tratando de mantener mi voz firme.
Empiezo en otoño. Hubo una larga pausa. Luego mi padre se puso al teléfono. Mira, cariño, apreciamos que estés tratando de mejorarte, pero la abogacía. Te costó simplemente terminar el bachillerato. Esto va a ser una gran pérdida de tu tiempo y de sus recursos. Tengo un expediente académico perfecto de la universidad, interrumpió mi madre. Es una universidad de pueblo, no es lo mismo. Beatriz nunca diría esto porque es demasiado amable, pero nos preocupa que te estés preparando para un fracaso devastador. La facultad de Derecho es increíblemente difícil. Quizás deberías pensar en algo más realista. Colgué antes de que pudieran decir algo más. Luego empaqué todo lo que poseía en mi viejo coche de 15 años y conduje hasta Madrid. La facultad de Derecho fue brutal. Mis padres tenían razón en una cosa, era increíblemente difícil. Estudiaba 80 horas a la semana, vivía a base de fideos instantáneos y apenas dormía. Los otros estudiantes venían de mejores colegios, mejores entornos. Tenían conexiones familiares y oportunidades de pasantías alineadas antes de que terminara el primer semestre. Yo no tenía nada excepto las palabras de la profesora Andrés resonando en mi cabeza y una necesidad ardiente de demostrarles a todos que estaban equivocados. Mi familia no me visitó. No llamaron. Cuando llegó la Navidad en mi primer año, trabajé como anfitriona en un restaurante del centro en lugar de ir a casa. Mi cumpleaños fue igual. Mis padres enviaron una tarjeta con un billete de 50 euros y una nota que decía, pensando en ti durante este momento difícil. Beatriz, mientras tanto, se había convertido en socia junior en su firma. El Facebook de mi madre estaba lleno de fotos, Beatriz en galas benéficas, Beatriz recibiendo premios, Beatriz siendo entrevistada para revistas legales. La niña de oro seguía brillando. Estudié más duro. Para el segundo año, algo cambió. La ley comenzó a tener sentido de una manera que no lo había hecho antes. Podía ver los patrones, los argumentos, las estrategias. Mi profesora de contratos, una mujer severa llamada doctora Elena Vázquez, me apartó después de clase un día. Tiene habilidades analíticas excepcionales, dijo. ¿Ha pensado en intentar entrar en la revista jurídica? No lo había hecho. Eso era para los mejores estudiantes, los destinados a grandes bufetes, no para traslados de provincias trabajando en 3 empleos parciales. Debería aplicar, continuó la doctora Vázquez. Le escribiré una recomendación. Entré en la revista. También gané el premio al logro académico y aseguré una pasantía de verano en un pequeño bufete de defensa criminal. Cuando llamé para contárselo a mis padres, mi madre suspiró. Eso es lindo, querida. Beatriz acaba de comprometerse. Él es un MBA de una escuela de negocios de élite. ¿Planean una boda en primavera? Por supuesto que sí. Tercer año, me gradué. Summa cum laude. Quedé tercera en mi promoción. Tenía 2 ofertas de trabajo de bufetes respetados en Madrid. El examen de acceso a la abogacía estaba programado para unos meses después, y estudié para él como si mi vida dependiera de ello, porque en muchos sentidos así era. Mis padres no vinieron a mi graduación. La boda de Beatriz era el mismo fin de semana y naturalmente eso tenía prioridad. Me senté en la audiencia rodeada de compañeros de clase y sus orgullosas familias sintiendo el aguijón familiar de ser olvidada. La profesora Andrés voló desde Soria. Se sentó en la segunda fila y vitoreó cuando dijeron mi nombre. Después, me llevó a cenar a un restaurante italiano en La Latina. Tu familia no te merece, dijo sobre la pasta. Pero eso no importa. Hiciste esto por ti misma. Lo hice para demostrarles que estaban equivocados, admití. Ella sonrió. Eso también funciona. Los resultados del examen de acceso llegaron en noviembre. Me había mudado a un pequeño estudio en Lavapiés y trabajaba como pasante en Muñoz y Asociados mientras esperaba. El correo electrónico llegó a las 6:47 de la mañana. Había aprobado. No solo aprobado, había obtenido una puntuación en el 5% superior. Me senté en el suelo de mi apartamento y lloré. Luego llamé a mis padres. Eso es maravilloso, cariño, dijo mi madre con voz distraída. Tu padre y yo estamos en camino a la casa de Beatriz. Está embarazada.
Vamos a ayudar con la habitación del bebé. Aprobé el examen de abogacía. Sí, mencionaste eso. Estamos muy orgullosos. Escucha, ¿podemos llamarte luego? Estamos casi en su casa. Nunca devolvieron la llamada. Muñoz y Asociados se especializaba en defensa criminal. El trabajo era duro, las horas eran largas y la paga era modesta. Pero me encantaba. Me encantaba el desafío de construir un caso, la emoción del interrogatorio, la satisfacción de ganar absoluciones para clientes que todos los demás habían dado por perdidos. Mi jefe, Francisco Paco Muñoz, era un veterano canoso que había estado ejerciendo durante 40 años. Me enseñó cómo leer a los jurados, cómo encontrar la historia en la evidencia, cómo luchar por personas que el sistema había abandonado. Eres buena en esto, me dijo después de ganar mi primer juicio. Realmente buena. Tienes instintos que la mayoría de los abogados nunca desarrollan. Trabajé en cada caso como si fuera el más importante de mi carrera. Construí una reputación de ser minuciosa, implacable, preparada. Otros abogados comenzaron a referirme clientes. Los jueces comenzaron a reconocerme en la corte. Mi familia no tenía idea. Hablábamos quizás 3 veces al año, breves llamadas telefónicas donde mi madre me actualizaba sobre los logros de Beatriz y hacía preguntas superficiales sobre mi pequeño trabajo de leyes. Entonces llegó el caso Fernández. Daniel Fernández fue acusado de malversar 3 millones de euros de su empleador, una firma de inversión mediana. La evidencia parecía condenatoria: transferencias bancarias a su nombre, documentos falsificados, un rastro de papel que parecía conducir directamente a él. La fiscalía estaba confiada. Los medios ya lo habían condenado. Paco me asignó el caso. Esta es tu oportunidad, dijo. Alto perfil, mucha atención. Gana esto y te harás un nombre. Pasé 4 meses preparándome. Revisé cada documento, cada estado de cuenta bancario, cada correo electrónico. Contraté contadores forenses. Rastreé testigos y lentamente encontré las inconsistencias, los patrones que no encajaban del todo, la línea de tiempo que no tenía sentido. Alguien había incriminado a Daniel Fernández y yo podía probarlo. El juicio duró 3 semanas. La jueza Patricia Morales presidió. Era conocida por ser justa pero exigente, una exfiscal que no toleraba la incompetencia. La sala del tribunal estaba llena todos los días con reporteros y observadores legales. Destrocé el caso de la fiscalía pieza por pieza. Mostré cómo las transferencias bancarias habían sido manipuladas, cómo los documentos habían sido retrocedidos, cómo el verdadero malversador era en realidad el supervisor de Daniel, quien desapareció a las Islas Caimán 2 días antes de que comenzara la investigación. El jurado deliberó durante 6 horas. No culpable de todos los cargos. La jueza Morales me llamó al estrado después. Señorita García, dijo, en 30 años en este estrado, esa fue la defensa más brillante que he visto. Tiene una carrera extraordinaria por delante. La comunidad legal se dio cuenta. Comencé a recibir llamadas de bufetes más grandes, ofertas para asociaciones, invitaciones para hablar en conferencias. Mi práctica creció. Me mudé a un apartamento mejor. Finalmente podía permitirme comer algo más que fideos. Todavía no le conté a mi familia los detalles. ¿Cuál era el punto? 2 años después del caso Fernández, mi reputación se había solidificado. Manejaba casos cada vez más complejos, asesoraba a abogados junior en Muñoz y Asociados, y Paco me había hecho oficialmente socia nominal. García y Muñoz sonaba bien. Mi relación con mi familia permaneció superficial. Llamadas obligatorias en festivos, tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, la interacción ocasional en Facebook, donde mi madre comentaba la publicación de Beatriz, pero ignoraba la mía. Beatriz misma parecía verme con leve curiosidad, como si fuera una prima lejana que recordaba vagamente haber conocido una vez. Ella ejercía derecho corporativo en un gran despacho, haciéndose socia a los 32. Su esposo venía de dinero antiguo. Tenían 2 hijos, un chalet en La Moraleja y una casa de verano en Marbella. Yo seguía siendo la hija menor, solo que con un título de abogada. Entonces todo cambió debido a una invitación de boda. La invitación llegó en marzo, cartulina pesada con relieve dorado.
Mi prima Valeria se casaba, y toda la familia extendida estaría allí. No había visto a la mayoría de ellos en más de una década. Casi no fui, pero algo me hizo confirmar la asistencia. La boda fue en un club de campo por el que había pasado 1000 veces creciendo, pero nunca había entrado. Llevé un vestido azul marino y joyas mínimas, tratando de mezclarme con el fondo. Mi plan era aparecer, felicitar a Valeria e irme antes de que terminara la recepción. El plan duró unos 15 minutos. Estaba parada en la barra cuando Beatriz me encontró. Se veía impresionante en un vestido color rosa, su cabello rubio perfectamente peinado, diamantes brillando en su garganta. Ahí estás, dijo su voz cálida, pero sus ojos calculadores. Apenas te hemos visto en años. ¿Qué has estado haciendo? Trabajando, dije simplemente. Todavía en ese pequeño bufete en Madrid Centro. Ella bebió su champán. Eso es dulce. Trevor y yo estábamos diciendo que deberíamos ir a visitarte alguna vez. Ver cómo vive la otra mitad. La condescendencia era sutil pero inconfundible. Me sentí de 16 años otra vez, sirviendo aperitivos mientras todos elogiaban a la niña de oro. Mi madre apareció flanqueada por 2 de sus amigas. Oh, bien. Ambas estáis aquí, dijo. Bárbara solo preguntaba por mis hijas. Beatriz es socia en un gran despacho internacional, por supuesto. Y esta es mi hija menor. ¿Hace algún tipo de trabajo legal? Algún tipo de trabajo legal, repetí. Mi madre agitó la mano con desdén. Sabes que no entiendo todos los detalles, cariño. ¿Trabajas con delincuentes o algo así? Una de sus amigas parecía incómoda. La otra, una mujer llamada Patricia, se iluminó. Oh, eres abogada de oficio. Ese es un trabajo tan noble. Soy abogada de defensa criminal en práctica privada, dije. Es lo mismo. De verdad, dijo mi madre. Beatriz se rió. Vamos, mamá. Hay una diferencia bastante grande entre los abogados de oficio y los abogados criminalistas reales. Sin ofender, añadió mirándome. Estoy segura de que lo estás haciendo bien. Algo dentro de mí se rompió. No se quebró, me habían roto antes y me había vuelto a armar. Esto era diferente. Esta fue la gota que colmó el vaso después de años de ser descartada, pasada por alto y subestimada. De hecho, dije con voz firme. Acabo de ganar el caso Morray el mes pasado. Los periódicos lo llamaron la mayor victoria de cuello blanco en Madrid este año. La expresión de Beatriz no cambió. Eso es lindo. Estoy segura de que se sintió como algo importante. Mi madre me palmeó el brazo. Estamos orgullosos de ti por intentarlo. Ahora, vamos a buscar a tu padre. Quiere fotos de sus 2 chicas. Se alejaron dejándome en la barra con Patricia, quien me dio una sonrisa comprensiva. Por lo que vale, dijo en voz baja. Creo que es impresionante. El derecho penal es increíblemente difícil. Le di las gracias y pedí otra bebida. Me quedé el resto de la recepción, viendo a mi familia interactuar, escuchándolos elogiar los logros de Beatriz mientras evitaban cuidadosamente preguntarme sobre los míos. Cuando llegué a casa esa noche me senté en mi sala de estar y tomé una decisión. Había terminado de tratar de ganar su respeto. Había terminado de esperar a que me vieran, pero tampoco iba a dejar que me disminuyeran más. 4 meses después de la boda, recibí una llamada de Gonzalo Valdés, un abogado con el que había trabajado. Sonaba preocupado. ¿Estás sentada?, preguntó. ¿Qué pasa? Alguien presentó una queja ante el colegio de abogados contra ti. Mi sangre se heló. ¿Qué? Afirman que falsificaste tus credenciales. ¿Que nunca aprobaste realmente el examen de acceso? Que has estado ejerciendo la abogacía ilegalmente durante años. Eso es una locura. ¿Quién haría? Tu familia, dijo Gonzalo. Tus padres y tu hermana presentaron una queja conjunta. Tienen documentación, declaraciones juradas. Afirman que mentiste sobre graduarte en Derecho y falsificaste tu certificado de abogacía. No podía respirar. ¿Hicieron qué? Va a haber una audiencia. El comité disciplinario quiere investigar.
Esto es serio. Si creen las acusaciones, podrías perder tu licencia. Podrías enfrentar cargos penales. Me senté pesadamente en mi sofá. Mi familia realmente había hecho esto. Intentaron destruir mi carrera porque finalmente había logrado algo que no podían descartar. Necesito que me representes, dije. Ya estoy en ello, respondió Gonzalo. Pero esto es malo. Incluso las acusaciones infundadas pueden dañar tu reputación. Necesitamos averiguar por qué están haciendo esto. Yo sabía por qué. Porque había dejado de ser invisible. Porque había tenido éxito de una manera que no podían ignorar. Porque la hija decepcionante se había convertido en algo que no podían controlar. La documentación que mi familia presentó era elaborada. Habían recopilado viejas notas del bachillerato mostrando mis calificaciones mediocres. Habían encontrado personas dispuestas a firmar declaraciones diciendo que siempre había tenido problemas académicos. Incluso de alguna manera obtuvieron registros de la Universidad de Soria, aunque convenientemente omitieron la parte sobre mi promedio perfecto. La declaración de Beatriz fue particularmente detallada. Afirmó que yo había estado celosa de su éxito durante años y había comenzado a hacerme pasar por abogada para competir con ella. Dijo, se volvió delirante creando una vida de fantasía donde era una abogada exitosa en lugar de aceptar sus limitaciones. La declaración de mis padres fue peor. Me describieron como problemática e inestable, alguien que siempre había tenido dificultades para distinguir la realidad de la ficción. Expresaron preocupación por cualquier cliente que pudiera estar engañando e instaron al comité a investigar a fondo. Fue un asesinato de carácter disfrazado de deber cívico. Gonzalo revisó todo con creciente incredulidad. Esto es vengativo, dijo. Están tratando de arruinarte. ¿Pueden? No, dijo firmemente. Porque todo lo que afirman es falso. Te graduaste de la Complutense. Aprobaste el examen. Eres una abogada colegiada en regla. Esto es acoso. Entonces, ¿por qué tener una audiencia? Porque el colegio de abogados tiene que investigar todas las quejas. Es el procedimiento. Pero una vez que vean la evidencia, tus expedientes reales, tus resultados de exámenes, tus registros judiciales, esto será desestimado inmediatamente. Asentí, pero el miedo se enroscó en mi estómago. Mi familia había ido a tierra quemada. Si la audiencia se hacía pública, las acusaciones solas podrían dañar mi reputación. Los clientes podrían perder la fe. Los jueces podrían verme de manera diferente. Todo lo que construí podría desmoronarse porque mi familia no podía soportar verme tener éxito. La audiencia estaba programada para un martes por la mañana en octubre. Llegué al edificio del Colegio de Abogados con Gonzalo con el estómago revuelto. Nos preparamos meticulosamente. Cada documento estaba organizado, cada hecho verificado. Mi familia ya estaba allí. Mis padres se sentaron juntos vestidos formalmente con expresiones graves. Beatriz se sentó a su lado con un traje gris marengo, luciendo cada pulgada como la abogada exitosa. Habían traído a su propio abogado, un tipo que se especializaba en casos de mala conducta profesional. Realmente se habían comprometido a destruirme. El panel de 3 miembros entró. La jueza Morales, Tomás Aranda y el inspector Bernal. Sentí una pequeña oleada de alivio al ver a la jueza Morales. Ella me conocía. Había visto mi trabajo, pero también sabía que tendría que ser imparcial. La audiencia comenzó. El abogado de mis padres presentó su caso con una teatralidad impresionante. Pintó una imagen de una joven problemática que había fabricado una carrera entera. Me llamó desesperada, delirante, peligrosa. Beatriz testificó. Habló sobre cómo siempre había sido la niña problemática, cómo había luchado en la escuela, cuán preocupada estaba la familia cuando comencé a afirmar ser abogada. Incluso le dijo a la gente que había ganado casos importantes, dijo Beatriz, su voz pesada con falsa tristeza. Describió estos juicios elaborados en detalle. Fue desgarrador verla. Mi madre testificó. Habló sobre mi infancia difícil, mis luchas académicas, mi supuesta desconexión de la realidad. Mi padre testificó. Afirmó que intentaron conseguirme ayuda, pero me había negado.
Dijo que presentar la queja fue lo más difícil que habían hecho, pero se sentían moralmente obligados. A través de todo me senté en silencio. Gonzalo me había aconsejado no reaccionar, no participar. Déjalos hablar. Déjalos sentirse confiados. Entonces fue nuestro turno. La jueza Morales me miró. Señorita García, he estado notablemente callada durante este procedimiento. ¿Le gustaría responder a estas acusaciones? Encontré su mirada. Señoría, me gustaría dejar que mi historial hable por sí mismo. Gonzalo comenzó a presentar nuestra evidencia. Mi expediente académico mostrando que me gradué con honores. Mi certificado de aprobación del examen de abogacía. Mi licencia para ejercer en Madrid. Referencias de carácter de profesores, colegas, jueces. Tomás Aranda hojeó los documentos, su expresión pasando del escepticismo a la confusión. Luego la jueza Morales abrió mi archivo de caso, el registro detallado de cada caso que había argumentado, cada moción que había presentado, cada cliente que había representado. Dejó de respirar por un momento. Sus ojos se abrieron. Me miró con algo parecido al reconocimiento. Señorita García, dijo lentamente. Usted litigó ante mí el año pasado, el caso Fernández. La sala se quedó en silencio. La recuerdo muy claramente, continuó la jueza Morales. Lo llamé la defensa más brillante que había visto en 30 años en el estrado. ¿Por qué su familia afirma que no es una abogada licenciada? El rostro de mi madre se tensó de color. La boca de Beatriz se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Mi padre agarró el borde de la mesa. Gonzalo se puso de pie. Señoría, si me permite. La evidencia muestra claramente que la señorita García no solo es una abogada licenciada, sino excepcionalmente lograda. Se graduó con honores. Aprobó el examen en su primer intento, puntuando en el 5% superior. Ha argumentado docenas de casos exitosos, muchos en su sala y otros en todo el estado. Colocó otra pila de documentos sobre la mesa. Estos son registros de los casos de la señorita García en los últimos 5 años. Victorias, acuerdos, menciones judiciales. Ha construido una reputación impecable en la comunidad legal. El inspector Bernal habló. Estoy confundido. La queja sugiere que la señorita García no tiene educación legal y ha estado cometiendo fraude. Pero esta evidencia contradice claramente eso. Porque la queja es falsa, dijo Gonzalo. Deliberada y maliciosamente falsa. Tomás Aranda miró a mi familia. ¿Verificaron algo de esto antes de presentar su queja? El abogado de mis padres barajó sus papeles. Confiamos en las afirmaciones de buena fe de nuestros clientes. Buena fe. La voz de Gonzalo se elevó. Presentaron una queja formal ante el Colegio de Abogados intentando destruir la carrera y el sustento de una abogada basándose en notas de bachillerato y animosidad personal. No hay buena fe aquí. La expresión de la jueza Morales había pasado de confundida a enojada. Señorita García, necesito entender algo. Su familia ha hecho acusaciones serias contra usted. Acusaciones que, si fueran ciertas, constituirían fraude criminal. Pero la evidencia muestra que es una abogada altamente calificada y exitosa. ¿Puede explicar esta discrepancia? Este era el momento. Me había quedado callada a través de sus acusaciones, a través de sus mentiras, a través de sus intentos de destruirme. Ahora era el momento de hablar. Mi familia, dije, mi voz firme, siempre ha sido muy clara sobre lo que piensan de mí. Yo era la hija decepcionante, la que no podía estar a la altura de mi brillante hermana mayor. Cuando fui a la Universidad de Provincias, lo consideraron prueba de mis limitaciones. Cuando entré en la Facultad de Derecho, me dijeron que estaba perdiendo el tiempo de todos. Cuando aprobé el examen, mi madre estaba demasiado ocupada celebrando el embarazo de mi hermana para importarle. Miré directamente a mis padres. No les conté sobre mi éxito porque aprendí temprano que no les interesaba. No vinieron a mi graduación. No me felicitaron cuando gané el caso Fernández, aunque fue cubierto en los periódicos. Nunca preguntaron sobre mi trabajo, mi vida o mis logros. Así que no los mantuve actualizados sobre mi carrera. Beatriz trató de interrumpir, pero la jueza Morales levantó la mano.
Hace 6 meses, continué, asistí a una boda familiar. Mi madre me presentó como alguien que hace algún tipo de trabajo legal con criminales. Cuando traté de explicar lo que realmente hago, mi hermana se rió y dijo que no era lo mismo que los abogados criminalistas reales. Así que dejé de intentar que me vieran. Mi padre comenzó a hablar, pero no había terminado. Esta queja no se trata de preocupación por la profesión legal o proteger al público. Se trata de una familia que no puede manejar el hecho de que la hija que descartaron, la que consideraron un fracaso, realmente tuvo éxito sin su ayuda, sin su aprobación, sin su reconocimiento. La sala estaba completamente en silencio. Tomás Aranda miró a mi familia con disgusto indisimulado. ¿Presentaron una queja fraudulenta ante este comité porque estaban avergonzados por el éxito de su hija? No, dijo mi madre rápidamente. Genuinamente creíamos. Creían que intervino Gonzalo. Que su hija de alguna manera engañó al colegio de abogados, a múltiples jueces y a cientos de clientes durante 5 años. ¿Qué argumentó casos legales complejos sin que nadie notara que no estaba calificada? Que la jueza Morales, una jurista respetada con 3 décadas de experiencia, no podía distinguir entre una abogada real y un fraude. El inspector Bernal se aclaró la garganta. Para que conste, presentar una denuncia falsa ante una junta reguladora estatal es en sí mismo un delito. También es potencialmente difamatorio. El rostro de Beatriz se había puesto blanco. No quisimos decir. Esto no se suponía que. ¿Qué? Dije en voz baja. ¿No pensaron que habría consecuencias? ¿Pensaron que podían destruir mi carrera y no enfrentar repercusiones? La jueza Morales cerró mi expediente. Su expresión era severa. Esta audiencia ha concluido. Señorita García, el comité no encuentra evidencia alguna que respalde estas acusaciones. Sus credenciales son impecables. Su historial es sobresaliente y esta queja parece ser maliciosa y sin mérito. Miró a mi familia. Quiero ser muy clara. Han intentado usar este comité como un arma contra una abogada colegiada en regla. Han desperdiciado recursos estatales y el tiempo de este panel. Han dañado potencialmente la reputación de la señorita García con acusaciones infundadas. Esto es inconcebible. Tomás Aranda asintió. Ejerzo tanto en otros distritos como aquí. Señorita García, dijo mirando a Beatriz, que también era abogada. Informaré de este incidente a su colegio de abogados. Toman la conducta profesional muy en serio. Los ojos de Beatriz se abrieron. No puede. No hice nada malo. Solo creí lo que mis padres. Usted es abogada, dijo Aranda fríamente. Debería haber sabido mejor que firmar declaraciones haciendo acusaciones serias sin verificar los hechos. Eso es ética legal básica. El inspector Bernal se puso de pie. Señor y señora García, voy a necesitar que me acompañen. Presentar una denuncia falsa es un asunto penal. Mi madre jadeó. Mi padre trató de discutir. Su abogado intentó intervenir, pero el inspector Bernal no se inmutó. La jueza Morales se dirigió a mí directamente. Señorita García, en nombre de este comité, me disculpo por la terrible experiencia por la que ha pasado. Se ha comportado con notable profesionalismo durante todo este proceso. Su reputación en la comunidad legal permanece intacta. Gracias, señoría. Mientras el panel se levantaba para irse, la jueza Morales hizo una pausa. Una cosa más, estoy recomendando para el premio a la excelencia profesional del Colegio de Abogados. La nominación ha estado pendiente durante meses, y después de revisar su expediente hoy, estoy segura de que lo merece. Sentí lágrimas amenazando, pero las contuve. No lloraría frente a mi familia. No ahora. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. El inspector Bernal llevó a mis padres para interrogarlos. Aunque finalmente no fueron encarcelados, la investigación fue exhaustiva y humillante. El periódico local publicó una historia sobre la denuncia falsa. Las amigas de mi madre dejaron de llamar. Beatriz enfrentó una acción disciplinaria de su colegio de abogados por firmar declaraciones falsas. Recibió una reprimenda formal y tuvo que tomar capacitación ética adicional. Más dañino fue el golpe a su reputación.
Se corrió la voz en los círculos legales sobre lo que había hecho. Los clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas. Su bufete sugirió que se tomara una excedencia. El abogado de mis padres envió una carta intentando explicar que todo había sido un malentendido. Gonzalo respondió con una carta delineando nuestra intención de presentar una demanda por difamación a menos que emitieran una disculpa pública y retiraran todas las acusaciones formalmente. Cumplieron en una semana. La disculpa pública fue breve y obviamente dolorosa para ellos. Apareció en la prensa y en varias publicaciones legales reconociendo que su queja había sido infundada, y que yo era una abogada licenciada y lograda. No fue suficiente para reparar el daño a nuestra relación. Pero, de nuevo, nuestra relación había estado rota durante mucho tiempo. 3 meses después, recibí el premio a la excelencia profesional en una ceremonia a la que asistieron más de 300 abogados, jueces y profesionales legales. La jueza Morales lo presentó personalmente, dando un discurso sobre mi dedicación, habilidad e integridad. Mi familia no estaba allí. No los invité. La profesora Andrés voló desde Soria. Se sentó en la primera fila y vitoreó cuando dijeron mi nombre. Después cenamos en el mismo restaurante italiano donde habíamos celebrado mi graduación. Te lo dije, dijo levantando su copa. No dejes que nadie te diga de que eres capaz, especialmente no la familia. Tenías razón, dije. Generalmente la tengo. Ella sonrió. Entonces, ¿qué sigue? ¿Oferta de un gran bufete, carrera política? Sacudí la cabeza. Me quedo donde estoy. Muñoz y Asociados es donde pertenezco. Bufete pequeño, gran impacto. Paco está hablando de hacerme socia nominal. García y Muñoz, reflexionó la profesora Andrés. Suena bien. Y lo hacía. Pasó un año. Mi práctica continuó creciendo. Gané más casos, acepté clientes más complejos, fui mentora de abogados jóvenes de la manera en que la profesora Andrés y Paco me habían guiado. Mis padres llamaron una vez 6 meses después de la audiencia. La voz de mi madre era rígida, formal. Queríamos ver cómo estás, dijo. Estoy bien, respondí. Eso es bueno. Tu padre y yo hemos estado pensando en lo que pasó. Puede que hayamos reaccionado exageradamente. Puede que hayamos reaccionado exageradamente. No estábamos equivocados, o lo sentimos. Solo reaccionamos exageradamente, como si se hubieran molestado por algo menor en lugar de tratar de destruir mi carrera. ¿Hay algo más?, pregunté. Una larga pausa. Beatriz está luchando. La reprimenda la perjudicó profesionalmente. Podría tener que dejar su bufete. Ah, ahí estaba. No llamaban para disculparse. Llamaban porque la niña de oro estaba manchada y necesitaban a alguien a quien culpar. Siento escuchar eso, dije, y lo decía en serio. No porque me sintiera culpable. No lo hacía, porque genuinamente sentía pena por Beatriz. Había sido criada para creer que era mejor que todos los demás, y ahora estaba aprendiendo que las acciones tenían consecuencias. Esperábamos que pudieras hablar con algunas personas, continuó mi madre. Usar tus conexiones. Ayudarla a encontrar una nueva posición. La audacia era asombrosa. No, dije simplemente. Pero es tu hermana. Mi madre protestó. La familia ayuda a la familia. La familia, repetí lentamente, no presenta quejas falsas tratando de destruir las carreras de los otros. La familia no firma declaraciones afirmando que su hija es delirante. La familia no pasa años haciendo que alguien se sienta inútil y luego pide favores cuando es conveniente. Mi padre se puso al teléfono. Estás siendo mezquina. Cometimos un error, pero guardar rencor no es productivo. Beatriz necesita ayuda. Beatriz es una mujer adulta y una abogada licenciada. Ella tomó decisiones. Firmó documentos legales haciendo acusaciones falsas. Esas decisiones tienen consecuencias. Ese no es mi problema para arreglar. Después de todo lo que hicimos por ti, dijo mi madre, su voz elevándose con familiar indignación. Te criamos. Te apoyamos. Me disteis 2.000 euros para la universidad, dije. Le disteis a Beatriz 20.000 al año para la suya.
Vinisteis a todos sus eventos y a ninguno de los míos. Celebrasteis sus victorias y descartasteis las mías. Le dijisteis a la gente que yo hacía algún tipo de trabajo legal, mientras presumíais de su asociación. Así que no tenéis derecho a reclamar que me apoyasteis. Todavía somos tus padres, dijo mi padre. Eso tiene que significar algo. Lo hace, estuve de acuerdo. Significa que seré civilizada si nos vemos en eventos familiares. Significa que no os demandaré por difamación, aunque tengo motivos, pero no significa que os deba nada más allá de la cortesía básica. La línea quedó en silencio por un largo momento. Lo intentamos, dijo mi madre finalmente con voz fría. Intentamos acercarnos para arreglar las cosas. Si quieres ser terca e implacable, esa es tu elección. Pero no esperes que sigamos intentándolo. No lo haré, dije y colgué. La llamada telefónica me dejó temblando, pero también extrañamente liberada. Durante años una parte de mí había esperado que eventualmente me vieran. Realmente me vieran. Esa esperanza finalmente estaba muerta. Y su ausencia se sentía como alivio. Gonzalo llamó al día siguiente. El abogado de tu madre contactó. Dijo que quieren resolver posibles reclamos en silencio. Están ofreciendo una suma sustancial si firmas un acuerdo de confidencialidad sobre todo el incidente. ¿Qué tan sustancial? Nombró una cifra que me hizo parpadear. 6 cifras. Suficiente para pagar mi hipoteca, expandir mi práctica, nunca preocuparme por el dinero de nuevo. ¿Qué piensas?, pregunté. Creo que tienen miedo, dijo Gonzalo. Miedo de que escribas sobre esto, hables públicamente, dañes su reputación aún más. El dinero es para comprar tu silencio. Lo pensé exactamente 10 segundos. Diles que no. No voy a firmar nada. Si quiero discutir lo que pasó, lo haré. No pueden pagarme para fingir que no ocurrió. Gonzalo se rió. Esperaba que dijeras eso. Para que conste, creo que estás tomando la decisión correcta. Algunas cosas importan más que el dinero. La conversación me recordó por qué había entrado en la defensa criminal en primer lugar. Porque el dinero y el poder no deberían ser capaces de enterrar la verdad. Porque defender lo que es correcto a veces significa sacrificar lo que es cómodo. Mi familia había intentado comprar mi silencio de la misma manera que intentaron destruir mi carrera, asumiendo que era lo suficientemente débil como para aceptar lo que ofrecieran. Estaban equivocados en ambos aspectos. 2 años después de la audiencia, recibí un correo electrónico inesperado. Era de la dirección personal de Beatriz, no de su cuenta de trabajo. El asunto decía: lo siento. Lo miré durante mucho tiempo antes de abrirlo. Parte de mí quería eliminarlo sin leer, pero la curiosidad ganó. El correo electrónico era largo, divagante y sorprendentemente honesto. Beatriz escribió sobre cómo había perdido su trabajo en el bufete, cómo su matrimonio se estaba desmoronando, cómo había pasado los últimos 2 años en terapia tratando de entender por qué había participado en destruir la carrera de su propia hermana. No puso excusas. Admitió que había estado celosa cuando me vio en la boda. Confiada y exitosa de una manera que no había esperado. Confesó que siempre me había visto como inferior, tal como nuestros padres le habían enseñado, y verme tener éxito había amenazado toda su identidad como la niña de oro. Me dije a mí misma que estaba protegiendo la profesión legal, escribió. Pero realmente solo estaba tratando de derribarte porque no podía soportar que fueras buena en algo. Porque si podías ser exitosa a pesar de todo, ¿qué decía eso de mí? Tuve todas las ventajas y tú ninguna, y de alguna manera te convertiste en una mejor abogada de lo que yo nunca seré. El correo electrónico terminaba con una simple petición. No estoy pidiendo perdón. No lo merezco, pero necesitaba que supieras que lo siento. Verdaderamente, profundamente lo siento. Lo que hice fue imperdonable y pasaré el resto de mi vida arrepintiéndome. Leí el correo electrónico 3 veces. Luego cerré mi portátil y fui a caminar. La disculpa de Beatriz probablemente era genuina. Perderlo todo tenía una forma de obligar a las personas a confrontar quiénes eran realmente. Pero las disculpas, por muy sinceras que fueran, no borraban las acciones. No deshacían la audiencia, las acusaciones, el intento de destruir todo lo que había construido.
Pensé en responder, pensé en escribir algo amable y perdonador porque eso es lo que haría la persona más grande. Pero ya no estaba interesada en ser la persona más grande. Eliminé el correo electrónico sin responder. 5 años después de la audiencia, fui invitada a hablar en la graduación de la Facultad de Derecho. La profesora Andrés estaba sentada en la audiencia, radiante de orgullo. Me paré en el podio mirando a 200 estudiantes de Derecho graduándose, viendo a mí yo más joven en sus rostros esperanzados. Algunos de vosotros venís de familias de abogados, dije. Algunos tenéis conexiones, oportunidades, ventajas. Eso es maravilloso. Usadlas bien. Hice una pausa encontrando a los estudiantes en las filas traseras, los que parecían cansados e inciertos. Pero algunos de vosotros no tenéis esas cosas. Algunos sois la primera generación de abogados. Algunos trabajáis en 3 empleos para terminar la carrera. Algunos tenéis familias que no entienden lo que habéis logrado o por qué importa. Los estudiantes cansados se enderezaron un poco. Quiero que sepáis algo. Vuestro camino puede ser más difícil, pero eso no hace que vuestro éxito sea menos legítimo. De hecho, lo hace más impresionante. Os habéis ganado cada cosa que habéis logrado. Nadie os lo entregó. Nadie allanó el camino. Lo hicisteis vosotros mismos. Miré directamente a una joven en la tercera fila que lloraba en silencio. Y cuando la gente intente disminuir lo que habéis logrado, cuando intenten haceros sentir pequeños o indignos, recordad esto. Su opinión sobre vosotros no es la verdad. Vuestro trabajo es la verdad. Vuestros casos son la verdad. Vuestro título es la verdad. Aferraos a eso. El aplauso fue atronador. Después, docenas de estudiantes se acercaron para agradecerme. La joven que lloraba de la tercera fila me abrazó fuertemente. Mis padres no vinieron hoy, susurró. Dijeron que la Facultad de Derecho era una pérdida de tiempo para alguien como yo. Entonces demuéstrales que están equivocados, le susurré de vuelta. No por ellos. Por ti. Ella asintió secándose los ojos, y vi en ella la misma determinación que sentía a los 16 años, sirviendo aperitivos mientras todos elogiaban a mi hermana. 10 años después de la audiencia, mi práctica se había expandido a un bufete de 15 abogados. Nos especializamos en defensa criminal, representando a clientes que no podían pagar los grandes bufetes corporativos pero merecían una excelente representación de todos modos. Ganamos más casos de los que perdimos. Cambiamos vidas. Paco se retiró y pasó sus días pescando, llamándome ocasionalmente para presumir del tamaño de su última captura. La profesora Andrés falleció pacíficamente mientras dormía, dejándome una carta que decía simplemente: siempre supe que lo lograrías. Estoy orgullosa de ti. Nunca me reconcilié con mis padres. Enviaron tarjetas de Navidad durante algunos años y luego pararon. Escuché a través de la familia extendida que se habían mudado a la costa, que la salud de mi madre estaba disminuyendo, que se habían vuelto algo reclusivos. No sentí nada al respecto. Sin ira, sin tristeza, sin arrepentimiento. Eran simplemente personas que solía conocer. Beatriz envió correos electrónicos ocasionales a lo largo de los años, actualizaciones sobre su vida, menciones de terapia, pequeños intentos de conexión. Nunca respondí. Eventualmente esos también pararon. Salí con gente, tuve relaciones, construí una vida llena de amigos que me valoraban y un trabajo que importaba. Adopté un perro rescatado llamado Justicia que dormía debajo de mi escritorio mientras trabajaba en los informes. Viajé a lugares que nunca imaginé que vería. Fui mentora de jóvenes abogados que me recordaban a mí misma. Era feliz. Una tarde estaba en la corte argumentando una moción cuando noté a alguien sentado en la última fila de la galería. Una mujer mayor con cabello gris fino y un rostro familiar. Mi madre. Nuestros ojos se encontraron por un momento. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Más frágil. No sonrió ni saludó. Solo se sentó allí viéndome trabajar. Me volví hacia la jueza y continué mi argumento. Gané la moción. Cuando miré hacia atrás, ella se había ido. Nunca supe por qué vino. Tal vez finalmente se había dado cuenta de lo que se había perdido. Tal vez quería ver por sí misma en qué me había convertido.
Tal vez fue simple curiosidad. No importaba. Salí del juzgado hacia la brillante tarde de Madrid, con Justicia esperando en el coche, una cena de celebración con mi equipo planeada para esa noche. Una docena de casos en mi escritorio que necesitaban mi atención. Había construido una vida que valía la pena vivir. Había demostrado que todos los que alguna vez dudaron de mí estaban equivocados. Había tenido éxito no gracias a mi familia, sino a pesar de ellos, y al final, esa fue la mejor venganza de todas. Intentaron destruirme e intentaron borrar todo lo que había logrado, intentaron reducirme de nuevo a la hija decepcionante que conocía sus limitaciones. Fracasaron. Yo era la abogada García, ahora socia titular, ganadora de premios, mentora, defensora. Yo era la mujer que había argumentado el caso Fernández. Yo era la abogada a la que la jueza Morales llamó brillante. Era exactamente quien siempre había estado destinada a ser. Y llegué allí yo sola.